Una modelo de cosplay y contenido para adultos que encuentra su dúo perfecto en el trabajo y en la vida. Una relación aparentemente estable, pero que de puertas para adentro estaba llena de control y violencia y termina de la forma más cruel. Esta es la historia de Melissa Turner. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Está bien interesante. Yo no sé por qué, pero últimamente esos casos que tienen que ver como con redes sociales, es que como que se está actualizando la mente humana, ¿saben? Y ahora los crímenes son, con eso se me hacen como tan interesantes para que los escuchen y no vivan lo mismo. Pero bueno, este es uno de esos. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas muy similares a esta, también en mi canal de WhatsApp. Aquí les pongo el código QR, les hago actualizaciones, les subo los videos, cosas más. Y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Melissa Rose Turner nace el 25 de noviembre de 1992. Ella crece en Carolina del Norte y eventualmente, a medida que va creciendo, decide cómo tomar nuevas decisiones y se va a vivir a Florida. Se dice que ella vivía realmente en un entorno bastante solitario, muy a su bola, más en ella, ¿sabes? Como muy contenida en sí misma. Y esto porque aparentemente cuando ella era joven vivía en un entorno con bastantes abusos. Incluso dicen que un pariente lejano de la familia durante sus primeros años de vida le causó heridas emocionales bastante fuertes. No se ha explicado pues exactamente qué puede ser, pero se puede relacionar con un tema de abuso íntimo o físico. Se sabe también que durante su adolescencia ella sufrió un tema de obesidad que la llevaba a sentirse cada vez más sola, pues le hacían burlas en el colegio, era pues el blanco del bullying. Y la verdad fue una vida escolar bastante dura, solitaria. Ella estaba subida de peso y pues yo no sé por qué la gente pues toma esto como algo divertido. Dicen que obtuvo, después de haberse graduado de la escuela, un técnico en administración de empresas y a partir de ahí ella decidió también hacer un cambio en su vida, probablemente cansada de las burlas, de que quería como una mirada diferente, aprovechando que ya había salido de la universidad y de la escuela, y comienza a hacer un proceso de bajar de peso. Literalmente bajó más de 45 kilos en un proceso que ella misma vivió, pero a la vez documentó en línea, y esto le ayudó a construir una audiencia más sólida, gente que la apoyaba, pues de alguna forma se volvió como una influenciadora. Esto también la llevó por un nuevo camino, pues que no muchos deciden tomar, y es el de las webcamers. Ella comienza a trabajar en este mundo, obviamente con la seguridad que le había dado el bajar de peso, como una forma también de mantenerse en él y estar más saludable, y pues que le donaran y como que la vieran por lo que era en físico como por su cuerpo, era algo que a ella la motivaba. Obviamente yo no animo a que esto se piense de esta forma en ninguna situación, la verdad creo que es bastante contraproducente, pero bueno, ella vio en esa aprobación algo positivo y le ayudaba con su autoestima, le ayudaba a sentirse mejor, le ayudaba a proyectarse, a ser como segura de sí misma, cosa que ella nunca había sentido en todos sus años de vida. Aparte de esto, que también comenzó a darle bastantes ingresos, a posicionarla, ella también comienza a hacer una combinación del contenido de adultos con el tema de cosplay. Para los que no saben, el cosplay es una especie de representación de una caricatura, de unos personajes de una película, de la historia, bueno, de lo que sea que hace la gente pues a través de sí mismo. Se crean ropa, maquillaje, pelucas, la verdad es demasiado espectacular. Yo digo que admiro mucho a la gente que se dedica a eso porque es de una dedicación impresionante, pero bueno, son como inspirados más que todo
en series, en películas, en animes, y la gente se caracteriza de los personajes de este tipo de cosas. Entonces ella comenzó a mezclar el tema de ser modelo de webcam con el cosplay, entonces a veces utilizaba estos personajes de películas o otras cosas para contenido de adultos. Aparte de eso también lo hacía en concursos ya como tal, como hay muchísimos concursos de cosplay y cosas famosas en el mundo, entonces ella también participaba de esto a través de los disfraces que creaba. Y por otro lado vamos a hablar de Matthew Trusler. Matthew Trusler no se sabe mucho de su nacimiento, su núcleo, no hay demasiada información, la verdad su familia no ha querido como hablar mucho de su vida, pero se sabe que se crió en Massachusetts en una familia muy amorosa, familia de varios hermanos muy unidos, todos queriéndose muchísimos, especialmente él y Shine, que era su hermano como a la par de la edad, y eran inseparables, la verdad se llevaban muy bien. Él era el típico que seguía los pasos de su hermano porque él era un poquito mayor, entonces como que siempre veía lo que su hermano hacía y quería como hacerlo y ser el mejor, y poco a poco él decide mudarse también a Florida porque su hermano se había mudado a Florida algunos años atrás y estaba trabajando como en el ambiente de la construcción. Él decide mudarse como una nueva oportunidad, especialmente porque para ese momento Matthew tristemente estaba luchando con una adicción a sustancias. Él vio el mudarse a Florida como una nueva oportunidad de empezar, decir ok, voy a dejar esto de un lado, quiero hacer una nueva vida, no quiero caer como en ese tema que ya me está haciendo mal, y decide mudarse a Florida, donde comienza a trabajar también en el sector de la construcción junto a su hermano. Y la verdad todos lo describen como un chico muy hermoso en persona, trabajaba bastante duro, quería salir adelante, era muy dulce, se llevaba bien con todos, tenía un corazón enorme, de verdad era de esas buenas personas que a pesar de que han tenido historias tristes, salen adelante y quieren que todo el mundo también salga adelante. Y es 2 años después de que él se muda, después del 2015 para el año 2017, es donde él conoce a Melissa. Se conocen a través de redes sociales, a través de Tinder, como era lo usual, y la verdad se conocen, congenian mucho. Melissa siempre diciendo que era como un chico diferente a los que ya había conocido, era muy atento, muy vivo, muy despierto, muy buena persona al mismo tiempo, también se ocupaba de ella, como que ella era una prioridad para él y eso le gustó mucho a ella, así que poco a poco se fueron enamorando hasta que se comprometieron. Literalmente un par de años después ya se habían comprometido y estaban mudándose a una nueva casa. Para ese momento tengamos en cuenta que ellos tenían 24 y 23 años respectivamente, o sea también eran súper jóvenes y ella tenía un año más que él, ella era la mayor, y pues estaban dando un paso enorme, estaban muy entusiasmados por la casa, por elegir las cosas, la decoración, era un momento muy emocionante de su vida. Pero durante esa relación que tuvo con Melissa, él deja de trabajar en el sector de la construcción, especialmente porque a Melissa pues también le va bien, muy bien en como su tema de webcamming y todo esto, y ella comienza a dirigirlo por ese mundo también. Él, sin darse cuenta, comienza a ser partícipe de los videos de ella, de contenido para adultos, comienza a ser como su dupla perfecta, nunca le puso problema, la verdad era algo que le gustaba y comenzaron a ejercer este trabajo juntos. Él no tenía problema con el contenido que ella hacía, con las cosas que ella presentaba a su audiencia, participando muchas veces en esto, pero según dicen, de alguna forma, el tema del alcohol comenzó ahora a ser parte de la vida de Matthew, él comenzando a consumir cada vez más y eso tornándose en algo difícil para ellos. Pero antes de ahondar en ese tema, vamos a hablar de los hechos porque se relacionan un poco con todo lo que les voy a contar. Estos hechos ocurren el 17 de octubre del año 2019. Melissa se despierta después de haber dormido en una habitación separada de él porque la noche anterior habían estado tomando y celebrando como lo hacían de vez en cuando. Se habían pasado de tragos y ella había quedado dormida en la silla de la oficina. Ella apenas se despierta, va a buscar a Matthew pues para saludarlo y no lo encuentra. Lo único que ella ve es como mucha sangre en la cocina y después se da cuenta de que Matthew estaba cerca de la piscina y no se movía. Para ese momento ella hace esta llamada al 911. 911, what is your emergency? I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He's gone. The kitchen's a bloody mess. He's not breathing. Why is the kitchen a bloody mess? I don't know. What's your name? No. Melissa Turner.
La policía llega rápidamente, atienden a Matthew, pero pues tristemente ya no había nada que hacer. Parece ser que varias horas antes ya había muerto y tenía varias heridas de su cuerpo de lo que parecía ser un cuchillo. Fue un momento de mucha angustia para Melissa. Ella, para el momento en que la policía llega, estaba cubierta de sangre porque ella trató de reanimarlo en ese momento. Le salpicó mucha sangre. Era terrible la escena, la verdad. Y ella llega a la policía a saber como la típica entrevista que le hacen los policías para saber qué pasa, y estaba en ese estado. Estaba también como en shock, a lo que igual los policías procedieron para las preguntas pertinentes de lo que había pasado esa noche. Ella les cuenta lo mismo, como vean, nosotros tomamos anoche, esto lo hacíamos de vez en cuando, celebramos, todo estuvo muy bien, pero pues yo tomé bastante, me quedé dormida en la oficina y pues ya a partir de ahí me levanté a lo que encontré a Matt así, en un charco de sangre. No sé qué le pasó, demasiado preocupante, muy triste, estaba también llorando, bueno, les dijo todo y no sé qué pasó. The kitchen was... I didn't see him outside at first. I went upstairs and I checked the bedroom, and then I came back down again. Al mismo tiempo, obviamente, la policía comenzó a llevar a cabo la investigación porque ellos tenían que saber rápidamente qué pasaba. Comenzaron a ir a las casas vecinas y a tratar de entender qué es lo que había pasado esa noche, quién había entrado, qué había pasado con Matthew. Justamente la casa que estaba como al frente de ellos, como al frente en diagonal de ellos, tenía una cámara de seguridad que daba a la casa de ellos, o sea, se veía perfectamente la casa de ellos y ellos utilizaron eso como pues una fuente de información muy importante para intentar resolver ese caso. Melissa, mientras tanto, está en la entrevista afirmando que ella intentó darle como el RSP, tratar de reanimarlo, lo que no funcionó y que por eso estaba en ese estado. También tenía como unos guantes de látex que los utilizó mientras estaba dándole la reanimación, y pues les contó otros detalles, que antes de haber pues llegado a la casa para tomar esa noche, ellos habían tenido un día completamente normal, se habían despertado, habían sacado como las mascotas que tenían, hicieron como sus tareas del hogar, después salieron a hacer algunas compras a un Home Depot y a un Publix, que son como supermercados, y después llegaron a la casa y comenzaron a tomar. Ella asegura pues que él tenía un tema de licor, que era bastante bebedor, así le decía, obviamente ya rozaba con el alcoholismo, y que ella se cansó sobre las 11 de la noche y simplemente se fue a dormir, asegurando que no entendía qué es lo que había pasado en esas horas, que ya lo había dejado perfecto, no sabía si él se había hecho algo o qué. La policía también le dice como, oye, tienes unos guantes, ¿por qué tienes unos guantes? Y ella como que queda como, no sé por qué los tengo, creo que es porque me corté o algo así, no sé, pero no sé, ¿te los quieres quitar? Y ella le dice, no, así. Do you want to keep wearing those gloves or do you want to take them off? I'll leave them on for now. Do you have any injuries on your person? No? Any scratches or cuts or anything? None that I've noticed. Ellos continúan la entrevista, continúan contándole como algunos detalles, hasta que la policía le dice, mira, creo que es mejor que te los quites, vamos a revisarlos bien. I have a little cut injury. And that's from what? I think it's from grabbing the glass. Because I know there was the broken glass this morning. Al quitárselos, la policía descubre que ella tiene una cortada, pero bastante profunda en la mano, o sea, no se las voy a mostrar por temas de YouTube, pero literal era una cortada súper profunda, a lo que ella dice que creía que era por un vaso que se había roto esa mañana. Entonces la policía dijo que vamos a revisarlo, es un poco particular, pero bueno, le tomaron algunas fotografías para tenerlas como evidencia. Para ese momento, o sea, literal, esto es cuestión de horas, la policía que estaba haciendo la investigación con la cámara del vecino descubre unas cosas muy interesantes. Alrededor de las 4 de la mañana, esa cámara no detecta movimiento ni nada similar, pero sí sonidos. Comienza a detectar unas voces, unos gritos y lo que aparentemente era una pelea. La policía comienza a escuchar lo que parecen gritos en donde una mujer, era como la voz de una mujer, decía cosas como levántate ahora, así que jódete, muere. E incluso en algún momento están casi seguros que escuchan a ella decir ¿qué he hecho? La policía se contacta con los investigadores que están entrevistando a la chica literal en vivo, todo está pasando ahí al tiempo, y le dicen, miren, es que hemos encontrado una cámara de la vecina y se escucha esto. You also said a couple of other things like stay down.
So die. What are you talking about? That was me being pissed off at him that he fell over. You got a slice on your hand. A slice. That's what that is. How did that happen? It's not from glass. I can tell you that. La policía, obviamente ya teniendo toda la prueba, le dice: mira, esto es lo que pasa. Tú nos estás diciendo que te fuiste a dormir, pero esta cámara está demostrando lo contrario. Ustedes tuvieron una pelea, y ahí es donde ella comienza a cambiar la versión de las cosas. Como que obviamente se ve atrapada en el momento y dice como: bueno, sí, tal vez tuvimos una pelea y es que yo me iba a dormir, pero después me di cuenta que él seguía tomando y eso me molestó muchísimo, entonces comenzamos a pelear y él en ese momento intentó estrangularme. Estaba muy borracho, intentó estrangularme y llevaba como un cuchillo en la mano. Él me iba a hacer daño, así que lo que yo hice fue quitarle rápidamente el cuchillo y como acto de defensa propia se lo clavé por la espalda y huí rápidamente. Dice que después ahí ya pues se encerró, no lo vio más y fue en la mañana que se dio cuenta que había muerto. La policía contrarresta esto con el estado del cuerpo porque ya se veían algunos indicios que después fueron confirmados por la autopsia, en donde se revelaba que Matthew había sufrido varias puñaladas, no solo en la espalda, sino también en el pecho, pero lo que había acabado con su vida no habían sido ni siquiera las puñaladas, sino como unas heridas que él tenía defensivas en los brazos, es decir, seguramente en algún momento puso los brazos así para que no le hicieran daño, y uno de esos cortes profundos fueron los que acabaron con su vida porque le llegó como a una vena muy importante y murió desangrado. La chica comienza a llorar, comienza a asegurar que es que él le quería hacer daño, que incluso a ella la había empujado y le había hecho como unos golpes en el cuello, cosa que ellos pues nunca encontraron, y pues dice que solo ahí recuerda que todo comenzó a ser muy borroso y como que se quedó desmayada hasta el otro día. Cada detalle de la entrevista que ella va dando va cambiando conforme la policía le va diciendo pero es que esto se escuchó, y ella comienza como a plantear la evidencia de una forma diferente, a decir no, es que fue esto lo que pasó, lo que obviamente para la policía fue como ok, tú le quitaste la vida a Matthew y ahora estás diciendo que él intentó quitártela a ti. Pero lo que ayudó a la policía a confirmar que esta mujer había tenido algo que ver, más allá de que él supuestamente la atacó, fue la cámara que ellos tenían dentro de la casa. Una cámara que al principio ellos no lograban encontrar nada porque estaba puesta en el tiempo, en la hora equivocada. Estaba como en horario del Pacífico y tenía que estar en otro horario, para que se hagan un ejemplo. Entonces ellos cuando reajustaron las horas se dan cuenta de las siguientes imágenes. Se puede ver cómo él sale de un lado de la casa muy tranquilo, sin camisa, caminando como si nada, pero a ella se le ve encorvada y como llena de ira. Eso fue como un indicio para la policía que ella estaba en un estado completamente diferente al que Matthew tenía, y después se le ven para ocasiones como ella sale de ese lugar donde ellos se habían ido bastante angustiada, incluso se ponía como las manos acá, como que oraba, como que decía como que, y después también se le vio en un momento más adelante como hablando en la puerta con algo, como sintiéndose un poco perdida y devolviéndose. Para la policía esto era evidencia suficiente de que ella lo había atacado, que ella sabía, incluso corresponde con los momentos en donde se escuchaba en la otra cámara como ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y pues la evidencia donde decía básicamente como ahora te jodes, muérete. Claramente acá esta chica ya no tenía cómo defenderse, la policía tenía demasiadas evidencias, así que la arrestan inmediatamente por el asesinato de Matthew, que era evidente cómo había ocurrido, pero pues que ella no había dicho la verdad desde el inicio. Sí le encontraron los niveles de alcohol a Matthew muy altos, o sea, más altos de lo que se podía esperar, así que sí estamos seguros de que estaba tomando en esa noche, pero pues lo que probablemente en la mente de ella pasó es que era otra pelea más, ella le enterró el cuchillo, dijo bueno, este se va a recuperar y no se dio cuenta y literalmente lo dejó hasta morirse. Sí afirma la policía que ella lo hizo intencional porque ella se ve que se va y se duerme y como si nada, y en teoría Matthew hubiese podido vivir si lo hubieran ayudado a las 5 de la mañana cuando todo esto había pasado, si alguien le hubiera hecho reanimación hubieran llamado a la policía, pero ella llamó a la policía hasta las 8 de la mañana, o sea, pasaron 3 horas después de que lo apuñaló, lo dejó ahí, esperó que muriera literalmente y ahí sí llamó a la policía. Claramente eso para la familia de Matthew fue muy impactante, especialmente para su hermano Shane, que lo amaba con todo su corazón. Él siempre sintió que ahí había algo extraño y la explicación de ellos frente a estos hechos es que probablemente Matthew estaba en un momento en donde ya no quería ser parte de sus videos. Ellos sí cuentan que esta mujer se encargó de aislarlo, de que no tuviera contacto
contacto con la familia, casi no se hablaba con nadie, escasamente lo veía 1 o 2 veces al año, pero que él había entrado en ese mundo de los videos para adulto y según dice su hermano, cree que Matthew como que no quería ser parte de esto y se lo expresó a esta chica, a lo que ella no lo tomó para nada bien y terminó pues acabando con la vida de él. Su familia incluso piensa que probablemente cuando ellos se conocieron en Tinder, esta chica ya tenía como objetivo buscar a un chico como Matthew, ¿saben? Como que se viera de esa forma, que su cuerpo fuera de ciertas formas para poder hacer sus videos para adulto, que ella siempre pensaba era en el negocio, en el dinero, en lo que recibirían, en la popularidad, siempre pensaba obviamente en ella primero. Y lo más interesante es que un ex de ella, llamado Cameron Wallega, habló sobre cómo fue su relación con ella, que fue justo antes de la de Matthew, y dijo que él la había conocido justo antes de ella comenzar a hacer ese contenido. Tuvieron una relación pues muy estable, pero que cuando ella comenzó a hacer ese contenido y comenzó a entrar en ese mundo, él vio cómo ella comenzó a transformarse, como que era otro tipo de persona, una persona que ya era más centrada en ella, que no le importaba lo que tuviera que hacer para ser famosa. Al principio ella le decía que eso sería algo temporal, que después harían otra cosa, pero cuando vio que le gustaba vestirse, recibir dinero, que la gente la halagara por su cuerpo, se volvió mucho más segura y como a querer que todo el mundo hiciera lo que ella quisiera, por así decirlo. Dijo que incluso a medida que ella tenía más dinero, cada vez se volvía más inestable mentalmente y que había momentos en donde le pedía hacer cosas muy bizarras simplemente por capricho de ella y como que le gritaba y lo obligaba para que hiciera lo que ella quisiera. Él ahí fue cuando decide salir de esa relación, pues obviamente eso ya no le sonaba y como que de alguna forma se salvó de este destino que tristemente terminó teniendo Matthew. Y su propia familia, más este ex, aseguran que probablemente la razón de que Matthew volvió a caer como en las sustancias y en el consumo excesivo de alcohol fue probablemente Melissa, porque seguro se sentía como muy atrapado, ella no lo dejaba salir, era demasiado posesiva, lo alejaba de todo el mundo y pues él caía en toda esta situación. El abogado defensor de Melissa obviamente utilizó el argumento de defensa propia frente al juez, pero pues no le sirvió nada ya que la evidencia era bastante importante frente a la forma en que ella había mentido, no solo a los oficiales desde el inicio, sino como había matado a Matthew. Habían descubierto que no solo era la puñalada de atrás, sino tenía varias también en el pecho, la de sus manos, que al final es la que le termina quitando la vida, y pues obviamente se dan cuenta por las cámaras que ella había decidido dejarlo muriendo allí como desangrándose, que ya no había hecho nada, cuando había podido literalmente hacer todo para salvar la vida. Ella es acusada de homicidio en 2º grado y para el 14 de febrero de 2022 fue juzgada, 2 años después de que la atrapan, porque pues ella es arrestada justo antes de que empiece la pandemia. Ya saben cómo es todo este tema de la pandemia, se demoró un montón el proceso, así que para 2022 finalmente es juzgada. Ella siempre asegurando que ella creía que él la iba a matar a ella, que lo hizo en defensa propia, pero que ella nunca mataría a alguien que amaba con todo su corazón, pero sí mostrándolo como que era un alcohólico, un abusivo y que tenía muchas cosas perturbadoras del pasado. Aseguró también durante el juicio que supuestamente a él como que lo poseía un demonio, que era lo que la atacaba a ella y que ella incluso sentía como le cambiaba la voz al hombre, o sea, demasiado loco. Pero si hablamos de demonios, yo creo que la verdad es ella, cuando hay ese clip donde ella se queda ahí como quieta, como pasmada, pareciera que ella fuera la poseída y no él, pero bueno. Y la defensa, ella también trató de irse por el lado de que la policía había manipulado los audios de la cámara del vecino con el volumen, porque la voz de Matthew casi no se escuchaba, lo que la policía negó esto rotundamente, dijo que lo único que ellos modificaron fue subirle como el volumen a toda la grabación para que se pudiera escuchar, pero no manipularon absolutamente nada más. Las pruebas contra ella eran demasiado contundentes, así que la condenan finalmente a 20 años y medio en prisión. Creo que es una buena condena, pero pues obviamente se puede apelar cuando ya esté próxima a salir. Y pues de una u otra forma Matthew siento que tuvo justicia. Obviamente fue un proceso muy doloroso para su familia, especialmente como ella quería pintar a Matthew como el malo, como el alcohólico, como el que la abusaba, el que la quería acabar con su vida, cuando pues nada de eso realmente había sido cierto. ¿Ustedes qué piensan? Díganme si les interesó este caso, dejen me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten con toda esta historia. De verdad que hay gente que por fama y por dinero haría lo que fuera y no le importaría la vida de otros, y este es un claro ejemplo de eso. Pero pues ustedes qué piensan de eso. Síganme también en mis redes sociales, mi TikTok, mi Instagram, mi canal de WhatsApp, y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.